La ciencia del siglo XXI debe ser multidisciplinar e interdisciplinar. Debe apoyarse en todas las ciencias, pero es imprescindible que éstas trabajen en conjunto. Es la única forma de alcanzar todos los retos que tenemos por delante. Hola, hoy a Gastrociencia llega una persona muy especial. Se trata de Irene López, del restaurante de Loreto, de Jumilla. Irene es una persona a la que quiero agradecerle muchísimo que esté aquí y que realmente tengo muchas cosas en común con ella. La ciencia, es ingeniera, que me lo han contado, la gastronomía, que nos encanta a los dos, y además Jumilla, la ciudad donde empezó mi carrera científica y donde está el restaurante. Irene, gracias por venir. Gracias a vosotros siempre. ¿Qué nos vas a preparar? Pues os he traído uno de los platos más queridos de la gastronomía del altiplano. Lo preparamos como almuerzo cuando vamos a coger oliva y estamos en una faena del campo. Es un desayuno, pero yo te diría que de campeones. Para, gachamigas. Seguro que te han invitado. Gachamigas. Bueno, pues la base de una gachamiga es aceite, harina, agua, ajos y orugas. También le podemos añadir unos tropezones de embutido, verduras de temporada, en primavera le ponemos collejas. Hoy lo vamos a hacer con orugas. ¿Con orugas? Bueno, como me conoces, sabes que realmente a mí no me engaña. La gente podría pensar, orugas que le estamos añadiendo aquí unos pichitos. No, realmente estamos hablando de botánica. Cuando habla de orugas, habla de Eruca vesicaria. Realmente es la oruga, pero también llamada rúcula, como la conoce muchísima gente. Es una planta comestible que se encuentra de forma silvestre en el Mediterráneo y que aporta unas hojas comestibles que tienen un sabor amargo, un sabor fino, un sabor peculiar, y eso procede de unos derivados que tiene del azufre y de los glucosinolatos. Una duda, ¿esto de la oruga cómo lo metes tú en Pues esto se hace cuando uno va a coger oliva, así que se coge de allí mismo, de entre las oliveras, las lavamos, entre la olivera, claro, entre las oliveras crece, las lavamos, las troceamos a grosso modo y las añadimos al mismo tiempo que añadimos la harina. Bueno, José, yo voy empezando ya, que hoy no almorzamos. Veo mis ingredientes, pero ahí me has puesto una cosa, regaliz, cola. Sí, he traído, pero aquí tiene toda una explicación, ¿eh? Bueno, todo tiene una explicación. Pero no me lo metas ahí, ¿eh? Bueno, ya veremos. Tú empieza, que vale, yo te voy a soltar vale. la explicación. Puede que te parezca una locura que esto que he traído aquí, la cola y la regaliz, pero realmente tiene mucho que ver con la gachamiga de Jumilla. Mi pegamento, la cola y la harina, la tuya, están hechos con un ingrediente principal, que es el almidón. Los dos, tanto el mío como el tuyo. ¿Qué ocurre? Que tiene un potente adhesivo. Ese potente adhesivo es el almidón y que es el mayor polisacárido de reserva de los cereales. Representa en la harina aproximadamente entre 70 y 75% y está constituido por dos fracciones de dos polímeros. Son la amilosa, aproximadamente un 25%, no llega, y la amilopectina, un 75%. Ahora bien, la pregunta es, bueno, ¿y por qué tan pegajoso esto? El almidón, ¿por qué tan pegajoso? Que es la característica principal del pegamento y de tu harina. Bien, porque el almidón realmente no es soluble en agua. Gente cree que sí, pero no. Pero ¿qué ocurre? Que cuando calentamos se produce una suspensión de almidón y una suspensión de agua. Y entonces los gránulos de almidón empiezan a absorber agua, se hinchan, cambian significativamente la estructura del gránulo, que empieza a crearse una gelatina. Esta gelatina que se crea es la causante de la alta viscosidad que luego la notamos cuando estamos trabajando con las gachamigas. Basta mover bien las migas, pero esto no es importante solamente desde el punto de vista de la textura que tengan, sino también desde el punto de vista nutricional. Nosotros realmente los nutrientes que absorbemos depende de cómo lo estemos moviendo. ¿Por qué? Porque el almidón, imaginaos que es una fuente de energía, ¿vale? Pero para poder asimilar esa energía hay que romperlo. Imagínate que es una cadena y lo rompemos en trocitos más pequeños. Mientras cocina y estamos removiendo y con el calor, estamos actuando sobre los enlaces de esos eslabones de la cadena. Algunos se rompen para hacerlos más débiles y otros luego nosotros, en el estómago, es cuando realmente el sistema digestivo acaba esa labor de romper los eslabones. Pero si antes no lo cocinamos, no le damos calor y no lo amasamos, no le damos con la rasera y no nos dejamos ahí la vida, pues realmente no logramos ni la textura que buscamos ni
romper esos eslabones para asimilar los nutrientes. Vale, entendido lo de la cola. Así es que me imagino que lo del regaliz irá por el mismo camino, ya que también tenemos almidones. Claro, exactamente. Entonces, la harina, la cola, regaliz, todos tienen la misma función gracias al almidón. Ahora bien, esto yo creo que no se lo vamos a adicionar a la cachamillas. Química física. Química física. Bueno, ¿y cuál es el tipo de harina que utilizarías tú? Yo utilizo la harina de trigo duro. Tú eres la experta y si lo haces es por algo, efectivamente. El Triticum durum, que es lo que comúnmente se llama el trigo duro, es una de las especies de trigo que tiene un valor nutritivo más alto, pero sobre todo es la que tiene una cantidad de gluten espectacular para poder atrapar el agua y entonces hacer esa masa viscoelástica. Representa ese gluten el 80 o 90% de las proteínas del trigo, aunque hay que dejar claro una cosa. No es una proteína pura, es una glicoproteína y además lleva otro tipo de sustancias y tampoco está en todos los cereales. Bien, realmente el gluten aporta cualidades viscoelácticas únicas y aporta esa elasticidad, esa esponjosidad que necesitamos para hacer las cachamillas. Pues hay un montón de gente que lo tiene como si fuera algo demoníaco. ¿Qué le pasa al gluten? Bueno, vamos a ver. Yo utilizo una cosa también con mis alumnos, que les doy harina, sin que ellos lo sepan, que no lleva gluten. Entonces están amasando, bien para la cachamilla, bien para hacer el pan y ven que no funciona. Entonces se quejan. Ya me has dado una harina que no sirve para nada, estoy aquí 3 horas, esta harina está pasada, tenéis que haber comprado harina mejor. Y realmente es que no lleva gluten. Pero por otro lado está lo de la parte nutricional. Ahora mismo hay una tendencia que se llama quimiofobia, que es a que todo lo que suene a químico parece que es malo, cuando no tiene ningún sentido. Entonces, en ese mundo está el mundo sin aditivos, sin conservantes, sin colorantes, sin pesticidas, todo eso es un rollo de marketing. Y también está el sin gluten. El gluten es malo, el gluten es perjudicial. Pero el gluten es perjudicial solamente si eres celíaco o tienes algún problema con el gluten. Entonces yo puedo comer gluten. Si no eres celíaco ni tienes ninguna intolerancia, ninguna alergia, puedes tomarlo perfectamente. Pero además ocurre otra cosa que deben saber los telespectadores. Resulta que ahora muchas personas que toman alimentos sin gluten presentan obesidad. Y eso anteriormente no se veía. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Porque uno entra en determinadas superficies comerciales y va a la zona del gluten free y en esa zona de gluten free, sí, efectivamente, no llevan gluten, pero son alimentos normalmente ultraprocesados. Y estamos hablando de alimentos ricos en sal, ricos en grasas no muy saludables precisamente, ricos en azúcar y que no llevan gluten. Sí, perfecto, pero lleva todo lo demás. Entonces, cuidadito con este tema. Si eres intolerante, toma alimentos sin gluten, pero no alimento ultraprocesado, y si no tienes ningún problema con el gluten, no te obsesiones porque no te perjudica en absoluto. Bueno, y acerca de la sartén, ¿qué podemos decir? Bueno, eso es una buena pregunta, porque realmente una buena sartén debe tener dos cualidades. El grosor y por otro lado lo que es importante, que es la conductividad del calor. En una sartén fina el calor se concentrará en la base y entonces no se reparte uniformemente por todo el fondo de la sartén, por lo cual una parte queda achicharrada y otra parte quedan sin hacer. Mejor gruesa. Sí, entonces lo mejor es una sartén gruesa. Tiene lo que se llama la inercia térmica, una mayor reserva de inercia térmica y la cocción se hace muchísimo más estable. ¿Qué es la conductividad térmica? Deberían saberlo los espectadores. La conductividad térmica es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad para la conducción del calor. Necesitamos entonces un material que conduzca bien el calor, de alta conductividad. ¿Tú verías bien utilizar sartenes de plata? A mí no me llega. No te llega. Pues los presupuestos de ciencia tampoco, eso ya lo sabe todo el mundo. ¿Qué podemos utilizar? Pues una sartén de otros metales que tenga una buena conductividad. Podemos hacerla de cobre, podemos hacerla de aluminio, no conducen tan bien como la plata, pero es una buena solución. De acuerdo. Pues a mí esto ya me ha quedado perfecto. Mira, doradito. Mira, ¿ves? Esta pinta ya solamente quiere decir cómeme. ¿Visto cuánta ciencia en una simple gachamiga? En una gachamiga hemos hablado de la conductividad y de la física de las sartenes, hemos hablado de la botánica con tu famosa oruga y hemos hablado sobre todo del almidón. ¿Algo más que nos tienes que decir, Irene? Pues nada, que esto se come con pan, para que luego digan que pan con pan, comida de tonto. Vamos.